Buenas, buenas noches, Faiton, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Mauricio, ¿qué tal? Esperamos ahí, todavía es temprano, ya faltan algunos minutos, esperamos ahí.
Hola Brian, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos segundos más, por favor. Ya. Buenas noches. Vamos a esperar por favor. A las 8:05 vamos viendo la cantidad viendo la cantidad de concurrentes, ya vamos a iniciar este pequeño seminario. Hace un momento envié un material que es el que vamos a utilizar dentro del seminario. Ahí lo estoy enviando nuevamente para los últimos que han llegado. ¿Ya? Pero debemos tener más mínimo 10 personas para poder iniciar el seminario, ¿ya? Por favor. O sea, por eso es que quiero esperar hasta las 8:05, mínimo 10 personas. Esperamos un momento, por favor. Ya, vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar. Yo sé que esperamos unas personas. Siempre hemos tenido 35 o 40 personas, pero a veces en el tema de Navidad es un poco pesado. Vamos a tratar de iniciar. ¿De acuerdo? Bien, estamos estamos desarrollando este seminario por encargo de Talleres Oracle, ¿no? Que es un centro de formación online y nos especializamos en Oracle, ¿no? Adicionalmente tenemos otros cursos como Linux y Java,
¿no? Pero en este caso, el seminario específico es acerca de Oracle. Bien, tenemos una base de datos, Oracle, en la versión, en este caso tenemos una versión 11G, y estamos trabajando con una herramienta que no es propia de Oracle, es de terceros, denominada TOAD, que es la herramienta con la que bueno, en lo que es interacción con Oracle hay varias herramientas en el mercado. Herramientas nativas como el SQL Developer, por ejemplo, que normalmente es lo más utilizado, porque viene ya con el Oracle, una herramienta propia del Oracle, el SQL Developer. Sin embargo, existen otras herramientas complementarias como el TOAD, el Embarcadero, ¿no? Entre otras, el PLSQL Developer, que también te van a permitir interactuar con el motor de base de datos Oracle. En este caso, nosotros estamos trabajando con el TOAD, ¿de acuerdo? Bien. El propósito del seminario es conocer de manera muy rápida y para que conozcas algunas diferencias del Oracle con respecto a el SQL Server, que normalmente es la herramienta que la mayor parte de personas que están en sistemas, el primer contacto en base de datos es SQL Server. ¿Ya? Entonces, inicialmente, cuando estás aprendiendo o vas migrando del SQL Server a Oracle, porque eso es la forma como te desarrollas en lo que es base de datos, de primera instancia te dicen, es igual, son las mismas sentencias. No, no son las mismas sentencias. Hay cambios, hay estructuras nuevas propias de Oracle que son mucho más eficientes que las de SQL Server. Hay que tener en cuenta que no es que el SQL Server sea mejor o el Oracle sea mejor, o sea, así no es el tema. Cada uno de ellos tiene un segmento de empresa donde trabajan de una manera eficiente. Normalmente en el SQL Server está orientado a la mediana empresa, mediana y pequeña empresa. Si tú tienes 250, 300 personas trabajando, el SQL Server trabaja muy bien. Tener en cuenta que una versión Enterprise del SQL Server podría costarte $7,000, tal vez, ¿no? $7,000. Entonces, si tienes 100 personas, 200 personas, 300 personas, digamos que ahí no hay ningún problema en el SQL Server. Trabaja muy bien. Pero lo que no vas a encontrar en lo que es el core del negocio, ojo que estoy hablando del core del negocio, en sus procesos principales, lo que no vas a encontrar es un SQL Server con 3,000 personas trabajando con el core del negocio. Lo que vas a encontrar es en empresas donde sí trabajan con SQL Server y pueden tener 5,000 personas, pero en procesos colaterales, no en el proceso principal, en el core no, en procesos colaterales. Entonces, con qué base de datos? ¿Cuáles son las bases de datos que están enfocadas en la gran empresa, en el sector corporativo? Bueno, ahí tenemos dos bases de datos de IBM, el DB2 y el Informix, ¿no? Que ya también están digamos que no se han actualizado en los últimos años, ya tienes dos bases de datos, DB2 e Informix. Y la tercera base de datos es el Oracle, ¿de acuerdo? Oracle. Estamos hablando en el segmento corporativo, donde la información la tienen en el core del negocio, sus procesos principales están sobre Oracle. Entonces, que quede claro que Oracle es una base de datos para el segmento corporativo de empresas. Los precios también son totalmente distintos. Si yo te mencionaba que una licencia de SQL Server está en el orden de los $7,000, una licencia para un microprocesador en Oracle te puede costar $65,000. Mira, para un microprocesador. Y estas empresas, dependiendo de la magnitud, pueden manejar servidores con 3, 4 microprocesadores. Y no solamente un servidor, sino rack de servidores. Entonces estamos hablando de una inversión de arriba, mínimo arriba del $500,000 en lo que es solamente el licenciamiento de Oracle, ¿no? Solamente el licenciamiento de Oracle arriba de $500,000. Entonces no hay comparación. Cada uno tiene su segmento de mercado y cada uno de ellos trabaja de manera muy bien en dichos segmentos. Estemos claros.
sería una inversión no sustentada si tratas de llevar Oracle a una mediana empresa. No aplica. La inversión es demasiado alta para el requerimiento de transacciones que se desea soportar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la idea en este pequeño seminario, la idea es implementar una base de datos. Permíteme un segundo. Vamos a sacar la pizarrita. Ya. 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 Permíteme, voy a sacar una pizarra. Le decía que vamos a implementar una base de datos. ¿Y qué implica implementar la base de datos? Bueno, cuando tú implementas una base de datos, no empiezas creando tablas. Y te voy a hablar ya de los objetos de base de datos, asumo debes conocer, porque normalmente el perfil de las personas que se interesan por estos temas es personal que está en el área de sistemas. Entonces ya creo que los términos te son conocidos. Entonces te decía, cuando tú implementas una base de datos no empiezas creando tablas, no. Ah, ¿dónde se crean las tablas? ¿Dónde? Entonces, en el caso del Oracle, tenemos unas áreas de almacenamiento básicas que se llaman los table space. Vamos a ver acá, por ejemplo. El Oracle, cuando tú instalas, por defecto tiene unas zonas de almacenamiento para el propio motor del Oracle, para el core del Oracle. Por ejemplo, System podría ser uno, otro podría ser sysaux. Ahora lo vamos a ver cuando interactuemos con el Oracle. ¿Estos qué cosas son? Son zonas de almacenamiento. Que en adelante, el nombre que le asigna el Oracle son los table space. Table space. Pero el Oracle tiene sus propios table space donde guarda su data, la metadata propia del Oracle. Pero nosotros vamos a implementar una solución para una organización, para una empresa. Y la empresa tiene distintas áreas funcionales. Entonces, Oracle te recomienda que crees table space para las distintas áreas funcionales. Por ejemplo, table space, por ejemplo, comercial. Podríamos crear por acá un table space para finanzas. Un table space, por ejemplo, para contabilidad. Y podríamos seguir creando muchos table space. Son zonas de almacenamiento. Es decir, los table space son como archivos físicos en el disco donde tú vas a guardar información. ¿Qué guardas en los table space? Objetos de la base de datos. Tablas, índices, secuencias, procedimientos, funciones, paquetes, etc. ¿No? Todos los objetos que implementes en la base de datos, todos se tienen que guardar en disco. Pero no es, en este caso, se prepara archivos grandes con formato Oracle sobre el cual se va a guardar dichos objetos. Por un tema de orden y un tema de funcionalidad, de accesibilidad, Oracle dice, mira, recomiendo crear table space por cada área funcional. Contabilidad, finanzas, comercial, logística, recursos humanos, laboratorio, etcétera, etcétera. Las áreas que tengas, deberías crear table space por cada una de las áreas funcionales. En algunos casos, cuando los volúmenes de información son bastante grandes, inclusive table space en discos independientes, inclusive, ¿no? Por un tema de performance. Bien, una vez que hemos creado los table space, y ojo que acá vamos a hacer una vista rápida de todo, ¿ya? Una vez que hemos creado los table space, ahora sí, que comenzamos a crear, por ejemplo, comienzo a crear, si este es el table space comercial, entonces comienzo a crear una tabla, como por ejemplo la tabla de artículos. La tabla de artículos se va a grabar en el table space comercial. Está relacionado con esa área, ¿no? ¿Qué podríamos tener en comercial? La tabla de artículos, la tabla de clientes, la tabla de comprobantes, la tabla de notas de crédito, notas de débito. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por acá artículos, voy a colocar acá también uno más, voy a colocar categorías, etc.
Bueno, acá yo lo que te podría decir es que, ¿qué cosa nueva hay? O sea, un poco diferenciando con el SQL Server esto. O sea, el concepto de Table Space y Data Files como tal, no existe en SQL Server. No existe. Lo que hay en SQL Server son los archivos MDF y LDF. ¿No? MDF. Digamos que puede haber algo similar al MDF. Pero en el SQL Server normalmente no te preocupas mucho por la optimización en el acceso a los datos, porque el número de transacciones de estas empresas medianas no es muy grande. Entonces, no hay un trabajo fino o no hay una recomendación orientada a tener una mejor performance en el caso del SQL Server. Pero en el caso del Oracle sí, porque en el Oracle puedes tener 5.000, 10.000 personas que están constantemente efectuando transacciones en la base de datos, dependiendo de la magnitud de la empresa. Y requieres que, como están accediendo a la base de datos, inicialmente requieres tener una estructura de almacenamiento adecuada que te pueda soportar esa gran carga de usuarios. Bien. Ahora, y estábamos comparando y decíamos también que el concepto tablas, ¿no? Y aquí ya, permíteme, acá ya estamos viendo las tablas. El concepto tablas también existen en SQL Server. Y tienes comandos estándar para crear una tabla. Y tú te habrás dado cuenta que cuando creas las tablas con esos comandos estándares, es el mismo comando estándar para crear tablas en MySQL, en Sybase, en SQL Server, en Oracle, en DB2, en Informix. Es el mismo comando estándar. ¿De acuerdo? ¿No? Ahí, por eso es que algunos te dicen, pues, mira, lo que haces en SQL Server también lo haces en Oracle y también lo haces en DB2. ¿Ya? Es lo que te dicen. Bien. Pero te doy algunos comentarios. Por ejemplo, en los bancos. En los bancos son una de las organizaciones en donde con alto grado de madurez en uso de tecnología. La mayor cantidad de sus procesos de negocios, tienen soporte en sistemas. Si no están al 100%, deben estar en un 95% de sus procesos con soporte en sistemas. Es decir, tienen software para cada uno de sus distintos procesos. Si en un banco, si hablamos de procesos financieros o de servicios de atención a clientes, ¿qué cosas tenemos como procesos? Depósitos, retiros, transferencias, te dan productos como tarjetas de crédito, préstamos, etcétera. Todas esas operaciones, ¿no? Ya sea que generas una transferencia, un depósito, un retiro, etcétera, etcétera, todo eso se guarda en una tabla de operaciones. Pero esa tabla de operaciones son tablas que manejan en el orden de 350, 400 y arriba millones de registros. 400 millones de registros en una tabla. Y ahí tienes que comenzar a efectuar consultas, a extraer data, porque cuando tú vas a generar una transferencia o un retiro, retiras de la cuenta número 100, tienes que consultar esa tabla que tiene 500 millones de registros y buscar la cuenta número 100. ¿Hay saldo o no hay saldo? ¿Estás buscando información ahí? Ya, te comento. Entonces, las tablas estándares de las que estábamos hablando hace un momento, funcionan, mira, todo funciona académicamente. Todo funciona académicamente. Entonces, académicamente dice, mira, si quieres crear una tabla, acá está, esta es la estructura de la tabla. Estándar y la utilizas para toda base de datos. Pero si esa tabla le comienzas a insertar 10 millones de registros y consultas si esa estructura de tabla, esa forma de crear la tabla, ¿de acuerdo? Le insertas 10 millones de registros y comienzas a consultar, ya te está generando un problema de performance. Un problema de performance. Porque esas tablas estándares no están diseñadas para soportar consultas de alto volumen de información. O sea, las tablas estándares, si tú tienes menos de 1 millón de registros, trabajan muy bien, es lo mejor. Pero si tú manejas 100, 200, de 1 millón de registros hacia arriba en una tabla,
ya necesitas tablas especiales. Tablas especiales cuya estructura de almacenamiento favorezca a una determinada consulta. Y en Oracle tenemos, aparte de las tablas regulares que te he mencionado, tienes tablas particionadas, tablas clusterizadas, tablas tipo IoT, tienes 10 estructuras de tablas distintas. 10 formas de crear tablas. Cada una de ellas tiene una manera de almacenarse en particular. Cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, nuevamente retrocedo y digo, te dicen, si tú conoces SQL Server, es lo mismo que en Oracle. No, no es lo mismo. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, porque nosotros la idea es diseñar una base de datos, implementar una base de datos, ¿no? ¿Qué pasa si la persona que implementa la base de datos lo hace utilizando los conceptos generales de SQL Server? Crea una tabla regular, crea algunos índices estándares, etc. Como lo hacen en SQL Server, es lo mismo, dice. Es lo mismo, al principio, todo lo que no tiene carga funciona bien. Todo lo que no tiene carga funciona bien. Entonces tú, al inicio, el sistema está trabajando, los primeros registros están están agregando información en las distintas tablas, pasa 6 meses, pasa un año, y al año, de repente dices, oye, de repente ya la performance del servidor no es el adecuado. Los usuarios que inicialmente generaban comprobantes de manera inmediata, ahora los comprobantes están demorando mucho más. Cuando vas a generar los comprobantes, notas de que ya ese relojito de arena como que está colgado, ya un comprobante te demora de repente, debería demorarte 10 segundos en generarse, ¿no? Con la impresión y todo, ¿no? Ahora, de repente está pasando 50 segundos, un minuto. Entonces ya está teniendo un impacto la carga, la cantidad de información que maneja ese modelo de datos. ¿Por qué? Porque has estado diseñando, utilizando elementos estándares y no particulares para cada caso. Imagínate que vamos a trabajar en una empresa o estamos implementando una base de datos en una empresa de estas de estos supermercados. En los supermercados la tabla que más crece es la tabla de comprobantes, las ventas. Millones de comprobantes mensuales. Millones de comprobantes mensuales. Tener en cuenta que estos supermercados están pues distribuidos a nivel nacional. Muchos de ellos tienen 60, 70 puntos a nivel nacional. Y lógicamente una única base de datos recibiendo toda esa información. La carga que va a recibir, sobre todo los fines de semana, sábado y domingo, donde hay afluencia de público para hacer sus compras semanales, en esos momentos ahí tienes una gran carga. Si no hay un buen diseño, si no hay un adecuado diseño, vas a tener problemas al momento de generar los comprobantes. Y lógicamente colas, porque no hay una inmediata atención, colas, y lógicamente malestar de parte de los usuarios. Nuevamente, ¿no? Un mejor diseño, utilizando las herramientas propias del Oracle, te van a favorecer, te van a dar un soporte a un mayor volumen de información y a una mayor concurrencia. Bien. Entonces, decíamos, existen, como en este caso, tablas regulares. Voy a colocar acá, tablas regulares. Las tablas regulares son las estándares, ¿eh? Tablas regulares. Pero también pueden haber, por ejemplo, una tabla de comprobantes. Es una tabla particionada. Es una tabla especial. Una tabla especial es una tabla especial cuyo diseño de almacenamiento aplica a altos volúmenes de información, gran cantidad de registros. Tablas particionadas. Podríamos hablar de tablas clusterizadas, tablas IoT, etc. Mira, ya. Entonces, aquí también hay otra variante. Uno de los elementos que te facilitan la consulta o que te aceleran la consulta son los índices. Ya, índices. Y en los índices, también en el caso del Oracle, hay diversos tipos de índices. Los estándar, los de clave inversa,
los índices unique. Hay diversos tipos de índices. En el caso del Oracle hay bibliografía completa solo para índices, bibliografía completa, porque sabemos que los índices aceleran la consulta. Y comienzas tú, lógicamente, a cada tabla a crear los índices adecuados entre variedades para que te atienda la consulta. Ahora, bueno, ya por aquí, entonces miren, un tercer tema estamos hablando de implementar, crear índices. Acá voy a colocar aquí, lo voy a representar de esta manera. Esta tabla de artículos vas a tener un IDX, ¿no? Un índice. Esta tabla categorías va a tener un IDX. La tabla comprobantes va a tener varios IDX. ¿De acuerdo? Crear los índices adecuados para cada caso. Pero no es suficiente trabajar con elegir el tipo adecuado de índice. Si queremos ir mejorando aún en la performance, porque siempre la preocupación del DBA, la preocupación constante es que las atenciones de la base de datos sean inmediatas, ¿no? Que haya una buena performance, una buena atención a los requerimientos de los usuarios. Entonces, en Oracle, para que esos índices además sean óptimos, hay un concepto en Oracle que se llama el manejo de estadísticas. Hay que mantener actualizadas las estadísticas, te dice Oracle. ¿Pero eso qué implica? Actualizar las estadísticas. ¿Qué cosa es actualizar las estadísticas? ¿Ya? Entonces, mira, Oracle, dentro de los procesos de optimización, de mejoramiento, te dice, mira, si tú tienes una tabla con 100 registros y tiene un índice la tabla, como tiene pocos registros, el camino del índice no es el correcto. Es mejor hacer un acceso directo a la tabla y buscar la información cuando tienes pocos registros. Pero si la misma tabla tiene millones de registros, en ese caso sí, el índice es la mejor solución. Entonces, te comento que el Oracle, por defecto, de manera inicial, no conoce cuántos registros tiene cada tabla. Esa es una característica que no la alimenta de manera natural. Entonces, nosotros tenemos que actualizar cierta información que le permita tomar mejores decisiones al Oracle. A ese proceso le llaman la actualización de las estadísticas. ¿Qué cosa es la actualización de estadísticas? Son varios parámetros, pero entre ellos, por ejemplo, correr procesos, o sea, correr el proceso de estadísticas de tal manera que registre por cada tabla el número de registros. ¿Cuántas filas tiene en cada tabla? Por cada columna, identificar cuántos valores distintos tiene. Por ejemplo, si hablamos de una tabla de personas, de personas identificadas en un país, cada persona tiene un documento de identidad. Y ese documento de identidad debe ser único. Acá en el Perú somos como 33 millones de peruanos. Entonces, en la columna documento de identidad deben haber, si hay 33 millones de registros, deben haber 33 millones de códigos, ¿no? De códigos. Entonces, ese, por ejemplo, si yo indexo por esa columna, documento de identidad, es un buen índice. Y es un buen índice, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el criterio? Si yo consulto una tabla utilizando un índice, ¿no? Con un filtro, y me devuelve un registro, ese es el mejor índice. Esa columna indexada, dice, si esa columna indexada no tiene valores repetidos, ese es el mejor índice. Sin embargo, a ver, un segundito por acá está. Vamos a borrar. Ya, listo. Sin embargo, si hay valores repetidos, no es un buen índice. Y eso lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Listo, ya estamos. Ahora, vamos a la parte práctica. Entonces, voy a tratar de implementar rápidamente, ver estos conceptos. Table space, tablas particionadas, manejo de índices y actualización de estadísticas. Lo voy a hacer rápido, porque en realidad esto lleva bastante tiempo, o sea, para entrar a detalles, pero vamos a tratar en este seminario lo que se intenta es que tú tengas el concepto,
¿no? No es una clase, o sea, no es una clase en donde, tipo taller, donde tú tendrías ahí tu Oracle y yo acá y comenzamos a trabajar de manera paralela los temas, no. Acá el seminario lo que quiere transmitirte que en Oracle hay diseños, mejores diseños, hay malos diseños, buenos diseños, y vas a obtener mejores diseños utilizando todas las herramientas que provee el Oracle y no herramientas de uso general. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a empezar. Hay unos chicos que llegaron temprano hoy día, llegaron temprano, entonces yo les he compartido un documentito que vamos a utilizar hoy día para nuestro, ahí está, ya, acabo de enviarlo nuevamente, ¿ya? Ahí hay un documento que dice seminario. Entonces, con ese documento vamos a trabajar. Con ese documento vamos a trabajar, permíteme. Seminario. Ya, ya. Listo. Bien, vamos a empezar con el primer tema, Table Space y Data Files. Ya, primer tema. Te comentaba que cuando tú creas una base de datos Oracle, esa base de datos Oracle está compuesta por una serie de zonas de almacenamiento. Esas zonas de almacenamiento, por ejemplo, acá tengo 3, la vamos a denominar en adelante Table Space. Table Space 1, Table Space 2, Table Space 3. Por ejemplo, yo en la introducción yo te comentaba, hay que crear zonas de almacenamiento para cada área funcional. Cada área funcional. Podríamos hablar acá, Table Space comercial, Table Space recursos humanos, Table Space contabilidad. Cuando nosotros instalamos el Oracle, viene con algunas zonas de almacenamiento, pero son zonas de almacenamiento de uso exclusivo del Oracle. Ahí el Oracle guarda su metadata. En esos Table Space no es recomendable que guardes la información de la empresa. Para eso tienes que crear tus propias zonas de almacenamiento. Y asociado a cada zona de almacenamiento tenemos unos archivos físicos, los data files. ¿Ya? Los data files. Mira, tú en Oracle te dice que los table space, estrictamente hablando la definición, los table space son unidades lógicas de almacenamiento. Lógicas. Y los data files son unidades físicas de almacenamiento. Entonces, cuando tú creas, por ejemplo, una tabla, ¿dónde se guarda? Acá en el data file. Acá en el data file se guarda. Y si comienzas a insertar registros, este data file se va a ir llenando, poblando hasta que se llene. Y como necesitas insertar más registros en la tabla, vas a tener la necesidad de a ese table space principal 1 agregarle un segundo data file o un tercer data file. Entonces vamos a entrar en la parte práctica. Primero, a ver, para cerrar la parte conceptual. Una base de datos Oracle tiene varios table space, que son zonas de almacenamiento. Pero esos table space son lógicos. El concepto table space es unidad lógica de almacenamiento. Cada table space debe estar asociado mínimo a un data file. Y el data file, su nombre lo dice, es un archivo de datos que ocupa un espacio en el disco. Cuando yo cree el data file, tengo que asignarle un espacio. Y él me genera un archivo con formato Oracle, sobre el cual van a guardar los objetos de la base de datos. La tabla, el índice, la secuencia, el procedimiento, el paquete, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, aquí inicialmente, permíteme, voy a ir al punto 1, 2 y 3. ¿Ya? Acá ya tengo la sentencia, más que en digitar, vamos a enfocarnos en explicar. Primero, vamos a crear una zona de almacenamiento. En este caso se va a llamar TBS Ventas. Mira, TBS Ventas. Es una zona de almacenamiento. ¿Ya? Zona de almacenamiento. Esta zona de almacenamiento está asociada a un data file. Y yo acá le estoy dando la ruta donde se va a generar el archivo. En el sistema operativo debo tener una carpeta B de Oracle en la unidad C y está asociado a un data file venta 01. Este es un archivo que se va a generar. ¿De qué tamaño? De 3 megas, chiquito, para este ejemplo. El archivo que se generará va a tener formato Oracle. Ya, voy a ver esa carpeta B de Oracle un momento. Ya, permíteme un segundo. Acá. Y acá tengo mi unidad C. Y aquí debe haber una carpeta B de Oracle. Ya, acá está.
Voy a borrar esto porque no necesito. Listo. Mi carpeta B de Oracle está vacía. ¿Ya? Entonces, con este table space, mira, voy a crear la zona de almacenamiento. Va. A ver, Brian me hace una pregunta. Dice, no, a ver, esta carpeta, tú puedes indicar dónde crear el table space. ¿Dónde? Ahora, te comento, la pregunta es muy correcta. Mira, claro, la pregunta decía, ¿dónde genero el archivo? ¿Esa carpeta B de Oracle es por defecto? No. Mira, cuando tú instalas en el Oracle te dice, el Oracle te indica, para configurar un servidor de producción, tú debes tener mínimo 3 discos. Es lo que te dice el Oracle. En un disco va a estar el binario del Oracle, claro, porque cuando tú instalas hay algunos ejecutables, ¿no? Para mejor entendimiento. Unos ejecutables, ¿ya? Entonces, en un disco deben de estar los binarios. En otro disco deben estar los datos de la empresa. Y en un tercer disco se guardan lo que se denomina la data recovery, o sea, la data necesaria para la recuperación. ¿Cómo es esto? Mira, él prevé y dice, mira, en el caso que todo el archivo de datos se caiga, esta información me va a servir para restaurar la base de datos. ¿Ya? Entonces, mínimo 3 discos, mínimo. Acá yo he hablado de que en un segundo disco se van a guardar los datos, ¿no? Los datos, cuando hablamos de datos, estamos hablando de estar relacionado con los table space. Entonces, tú vas a poder definir, elegir dónde guardas tus table space. Ya, como te decía, en servidores de producción no manejas los servidores de producción, ojo, o sea, mejor dicho, el Oracle en producción normalmente no guarda la información en el servidor. En producción, lo que se adquiere o se cuenta es con un data storage. Un data storage es, pongámoslo así, es una caja, digamos así, que entre comillas, que contiene 20, 25, 30 discos. Es una estructura neta de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en tu servidor, direccionas las zonas de almacenamiento a ese data storage, que es un equipo independiente de tu servidor. ¿De acuerdo? Estamos. Y ahí estableces, defines cómo es la estructura de almacenamiento para una mejor performance. ¿Ya? Entonces, con eso atiendo tu pregunta, Brian, ¿de acuerdo? Sí. Si no tienes alguna otra pregunta. Ya. Bien, voy a crear entonces este table space inicial. Va. Ya lo había creado, ya existe. Ya lo había creado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En vez de Oracle, permíteme para hacer, él ha creado acá un data file. Este es el data file de 3 megas. Y a nivel del sistema operativo, ¿aparece el table space? No. Solamente es un concepto dentro del Oracle. Porque físicamente, al crear el table space, lo importante es el data file. Aquí, cuando tú tienes una tabla y la guardas, ahí lo guardas, acá dentro de esto. Este archivo tiene formato Oracle y guarda pues los objetos de la base de datos que le asignen, ¿no? Bien. Si nosotros quisiéramos ver, porque acabo yo de crear mi table space, ¿cuál es la lista? ¿Qué otros table space tiene la base de datos? Bien, con este punto 2. Consulta administrativa de TBS. TBS es table space. Entonces, como ves acá, mira, estos iniciales, System, sysaux, ando, tem users, son table space por defecto del Oracle. Son table space que al momento de crearse la base de datos, generan sus propias zonas de almacenamiento. Ahí, en el System y el sysaux, ahí guarda los binarios del Oracle. El System y el sysaux son zonas de almacenamiento solo para el Oracle. Nosotros no vamos a colocar una tabla de comprobantes en esos table space, no. Es solo exclusivo para el Oracle.
el ANDO y el TEM son zonas de almacenamiento temporal que lo maneja el Oracle, ahí no asignamos nada. El user es un table space muy pequeño que como que crea de ejemplo el Oracle, pero lo que hemos hecho acá es crear nuestro primer table space, TBS ventas. ¿De acuerdo? Primer table space. Zona de almacenamiento. ¿Ya? Entonces estamos ahí. Seguimos. Así como hace un momento hemos visto los table space de esta manera, a través de una grilla, ¿no? Pero son zonas de almacenamiento. Y la pregunta inmediata que se te viene es, oye, pero el system, por ejemplo, ¿de qué tamaño es? ¿Está lleno o no está lleno? ¿Qué porcentaje de poblamiento tiene? ¿No? Es válido, ¿no? Es como cuando tú ves el disco de los discos de tu equipo. ¿Están llenos o no están llenos? Deberíamos verlo en un ambiente gráfico. ¿Ya? Ahí te ayuda el TOAD. Mira, acá hay un schema browser. ¿Ya? Y aquí, gráficamente, vamos a ver. Permíteme. Mira, acá gráficamente vemos los table space. Tengo el table space system. Sí, hablemos del system. El system está asociado a un archivo de 680 megas y está ocupado al 100%. El que acabamos de crear es TBS Ventas, que está asociado a un data file de 3 megas y está ocupado al 2%. Tiene espacio. Entre los 3 megas, que no es nada, tiene solamente el 2% está ocupado. Listo. Listo. Cada table space tiene un data file. Entonces, si tú quisieras listar todos los data files, todos los archivos que forman parte de la base de datos, con esta vista, ¿no? Select from $data file. Te muestra la lista de todos los archivos físicos de la base de datos. Acá está, mira. Es decir, si tú estás trabajando en una empresa, ¿de acuerdo? Que ya está trabajando con su Oracle y das esta orden, te va a mostrar una serie de rutas y archivos que forman parte de la base de datos. Cuando tú haces un backup, cuando tú backupeas, lo que hace el backup es coger estos archivos y copiar solamente los bloques utilizados y generas un nuevo archivo con atención BKP. Pero esta es tu fuente de información de un backup. De aquí saca el backup. Estamos. De ahí saca el backup database. Ya, listo. Si hay alguna pregunta, la van planteando, por favor. Yo hago una pausa y atiendo. Ya, listo. Yo simplemente voy a crear un table space libre, no está en código, ya, para mayor entendimiento. ¿ya? Voy a crear un table space, se llame TBS prueba, ¿ya? Prueba, que va a estar asociado a un data file, cuya ubicación lo voy a dar en la misma ruta, ¿ya? B de Oracle. Y en esa carpeta va a haber un data file, perdón, un data file prueba, .db, que va a tener un tamaño de 10 megas. Ya, acá le voy a quitar la comidita. Listo. Mira, creo un TBS prueba. Vamos con esto. ¿Qué pasa ahí? Ya, dice error al crear archivo. A ver. Y acá es B de Oracle. Vamos a ver. B de Oracle están diferentes. Dice que hay un DF prueba. Vamos a ver ya. Vamos a ver. Actualizar. No hay DF prueba. Vamos a ver. A ver, create table space TBS prueba. Data file. Ah, acá había un espacio en blanco. Acá había un espacio en blanco. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Listo. Mira, aquí no está todavía TBS prueba. Voy a refrescar. Y acá está TBS prueba, que acabo de crearlo de 10 megas. Está vacío. Está vacío. ¿Ya? Entonces, con el TOAD estamos viendo gráficamente las zonas de almacenamiento del motor. ¿No? Te decía yo, acá que está el System y el Sysabs, estos dos son zonas de almacenamiento propias para el Oracle. Ahí no metemos mano, no metemos mano. Eso es solo para el Oracle. Para eso tú creas tus propias zonas de almacenamiento. ¿Ya? Continúo. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna?
Ya, continúo. A ver, por acá hay una pregunta, qué bien. No, el Table Space User es un Table Space que crea por defecto el Oracle, pero digamos que te lo lanza inicialmente como un ejemplo. En producción no utilizas eso, en producción no utilizas. En producción tú creas tus zonas de almacenamiento para cada área funcional, ¿no? Va a haber un Table Space finanzas, un Table Space contabilidad, un Table Space recursos humanos, y dentro de cada Table Space ahí vas a guardar tu información. Un detalle adicional, mira, un detalle adicional, no sé si estamos. Mira, voy a crear una tabla y le voy a insertar datos, ¿ya? Repito, voy a crear una tabla y le voy a insertar datos, ¿ya? Ahí estamos. Permíteme. Acá estamos. Mira, voy a crear la tabla artículo, ¿ya? Artículo, que tiene un campo ID y descripción. Esta de acá es una tabla estándar, una tabla, un código de tabla que también lo utilizas en SQL Server. Corre. Te creará la tabla artículo. ¿Ya? Pero acá en Oracle ya se le indica, mira, esta tabla se va a guardar en el Table Space TBC Ventas. O sea, ya direcciona, ¿no? O sea, a ese Create Table le agregas esta sentencia para direccionar dónde guardar, ¿no? Entonces va, listo, ya está. Mira, si tú creas la tabla así, sin direccionar, también te la crea, pero por defecto te la crea en System. En System, cuando no debe ser, ¿ya? Repito, ya, ahí nuevamente, estamos en TBC Ventas. Mira, voy a refrescar acá. TBC Ventas, ojo acá, TBC Ventas está ocupado al 4%, al 4%. Entonces, con esa tabla artículo, ¿eh? TBC Ventas, en TBC Ventas, que es la zona de almacenamiento, ahí has grabado la tabla artículos. Y en este momento el 4% de TBC Ventas está ocupado. Bien. Ahora voy a insertar en artículo, en esta tabla anterior, voy a insertarle 10.000 registros. Mira, ahí va, 10.000 registros. Ya, vamos a ver qué pasa acá. Voy a refrescar. Mira este 4%, ¿a cuánto incrementa? 69%. ¿Te das cuenta? Ahí ves. Esta es la TV Ventas, ahora está en 69%. ¿Por qué? Porque en ese TV Ventas creé una tabla y le he insertado 10.000 registros. Está ocupando espacio. Está ocupando espacio. Y si yo sigo insertando, en algún momento se va a llenar. Y si está lleno, tú ya no puedes seguir insertando. Simplemente te arroja un error por falta de almacenamiento. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, no vamos a entrar en ese tema, pero te lo comento. Antes que se llene este table space, lo que habría que hacer es agregarle más espacio o adicionarle un nuevo data file al table space. O sea, se plantearía algo como lo que aparece acá. Mira, permíteme, aquí. Por ejemplo, ¿por qué en TBS el Table Space 3? Porque hay dos data files. Es muy posible que el data file inicial fuese el 5, pero se llenó. Entonces le agregamos un segundo data file para ampliar el espacio. Ya, listo. Listo. Siguiente. Ya tenemos nuestras zonas de almacenamiento. Ahora lo que voy a hacer es crear tablas. Ya hemos creado hace un momento una tabla regular, y hemos visto cómo se refleja en el almacenamiento cuando tú insertas registro. Inicialmente tenía 4% con la tabla, pero ya que he insertado 10.000 registros más, mira, está el 69%. Ahí se refleja la relación entre poblamiento del table space, ¿no? Listo. Ahora, el siguiente nivel, si ya creaste la zona de almacenamiento, ahora lo que hay que hacer es crear las tablas. Ya he creado una tabla hace un momento, pero es una tabla regular. Ya, tabla regular. Ahora yo quiero compartirte la creación de una tabla particionada. Es una tabla especial. Las tablas particionadas son estructuras de almacenamiento, tablas, ya, pero diseñadas para gran volumen de información. Si tú en una tabla proyectas que va a tener más de 1 millón de registros hacia arriba, esa tabla tiene que ser una tabla particionada. Su estructura, su estructura de almacenamiento debe ser particionada. Y te voy a explicar por qué.
Ya, te voy a explicar por qué. Primero expliquemos por qué. Permíteme que vamos a borrar esto. Listo. Mira, yo planteo esto de la siguiente manera, ya, para un mejor entendimiento. Ya, mira. Eh, Supongamos que nosotros trabajamos en el área de recursos humanos, ya, recursos humanos, y acaban de llegar dos practicantes, dos administradores, dos practicantes de administración, ¿de acuerdo? O dos industriales, digamos así. Entonces me dicen, oye, ya, recursos humanos, ¿sabes qué? Aprovechando que estos chicos han venido, vamos a pedir todos los currículum vitae de la empresa para actualizar los currículum vitae. Son dos practicantes. Un practicante es Luis, ¿ya? Y otra practicante, ¿ya? Otra practicante es Ana. ¿De acuerdo? Ana. Cada uno de ellos va a recibir 1000 currículos vitae. Entonces, a Luis le doy su archivador de 3 niveles. 3 niveles. Y a Ana le doy su archivador. Ambos van a recibir 1000 currículos vitae de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, comienzan a llegar los currículos vitae y Luis lo está recepcionando. Y él comienza a colocarlos en los archivadores, primero, segundo, tercero, cuarto. Es decir, Luis comienza a almacenar los registros o los currículum vitae de acuerdo a llegada y va poblando de arriba hacia abajo. Es la manera como trabaja Luis. Es decir, Luis lo que está haciendo es llenando, llenando, llenando. Estamos, de esa manera trabaja. ¿Ya? Por un lado, Luis trabaja de esa manera, ¿no? Llena el armario de acuerdo a llegada, ¿de acuerdo? Ordena de acuerdo a llegada. Bien. Pero ¿qué pasa en este caso con Ana? Ana, digamos que tiene el siguiente criterio. En el primer nivel va a ir de la A a la M, en el segundo de la N a la Q, y en el tercero de la R a la Z. Mira, ahí hay un criterio de almacenamiento, de ordenamiento. Entonces viene un currículum vitae que apellida, por ejemplo, Rivera. Ah, Rivera viene por acá. Un currículum vitae de alguien que se apellida Quiroz, Quiroz viene por acá. Y comienza a distribuir de acuerdo a los apellidos, ¿no? Su referencia son los apellidos. Estamos. Son dos estilos distintos de ordenar la información. ¿Qué pasaría si yo lanzo esta sentencia? Consulta, ya, de la tabla, esta es la tabla currículum vitae, ¿ya? Aquel currículum que le pertenezca a un señor Quirós. Estamos buscando Quirós Rivera, ¿ya? Ahí está. Andrés. Estoy buscando ese currículum. Luis, búscame por favor si tienes el currículum de Quirós Rivera Andrés. ¿Y qué hace Luis? ¿Qué hace Luis? Luis comienza a buscar de acá. Perdón, voy a cambiar el color ya, para que sea más. A ver, acá. Luis comienza a buscar por este nivel, va al segundo nivel, va al tercer nivel y busca la información. Para mala suerte puede ser que el currículum vitae esté al final y tuvo que hacer una búsqueda total en el archivador. En cambio, Ana, su ámbito de búsqueda, Quirós, es este. Debido a que él ha ordenado alfabéticamente, no va a estar en otro lado, solamente va a estar en esto. Se entiende, pues, que mientras Ana solamente busca en un nivel del archivador, Luis, debido a que ordena la información por llegada, ese es su criterio por llegada, tiene que hacer un barrido total en los 3 niveles del archivador. Es más eficiente Ana que Luis. Mira, y es la manera como ellos almacenan la información. Ya, te comento. Cuando tú trabajas, cuando tú creas las tablas, esas tablas regulares, como la tabla que creas un momento, o la tabla de SQL Server, así trabajan las tablas regulares, así. Tabla regular. Las tablas regulares almacenan la información por llegada, ¿de acuerdo? A diferencia de las tablas, ya, y acá tenemos la tabla que vamos a aprender ahora. Hay una tabla que se llama la tabla particionada. Ya, la tabla particionada no
guarda la información de acuerdo a llegada, sino establece zonas de almacenamiento y de acuerdo a un determinado criterio va distribuyendo, él va guardando la información en función del criterio de almacenamiento. ¿Ya? Voy a la tabla particionada, permítanme. Mira, el tema es este. A ver, ¿cómo almacena la información una tabla particionada? Mira, yo tengo una tabla. Supongamos que tenemos un comprobante, una tabla de comprobantes o de ventas de un centro comercial, de estos supermercados, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, digo, mira, acá yo voy a crear una zona de almacenamiento para todos los comprobantes de la zona sur de nuestro país. Acá van a estar todos los comprobantes correspondientes a la zona norte. Y por acá tengo una zona de almacenamiento donde se van a almacenar solamente aquellos de la zona centro. ¿De acuerdo? Mira. Entonces, esta es una tabla. La tabla se va a llamar ventas, que tiene un campo ID, tiene un campo origen, tiene un campo fecha y puede tener otros campos. ¿Cómo trabaja a efectos de almacenamiento la tabla particionada? Mira, cuando tú insertas un registro, ya, él tiene que elegir dónde guardar el registro. Es decir, va a almacenar de acuerdo a un determinado criterio. Si el comprobante, ¿no?, corresponde a la zona sur del país, lo guardará por acá. Si corresponde a la zona norte, por acá. Y si corresponde a la zona centro, por acá. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál de estos campos es el que va a determinar dónde guardarlo? Entonces, se define que origen, el texto origen, perdón, el campo origen es el que va a determinar dónde se va a guardar la información. Acuerdo que en el campo origen va a haber los siguientes textos: N, S o C. Si el registro insertado tiene un origen norte, si es norte, guardará acá. Si el registro insertado es sur, guardará acá. Y si es centro, guardará acá. Y acá viene el sur. A diferencia de una tabla regular, la tabla regular, tú tienes tu zona de almacenamiento, mira, en una tabla regular es así, ojo acá, para describirlo, mira, acá. Esta es tu tabla, y acá tienes tu zona de almacenamiento, tu data file. Tú comienzas a insertar y él comienza a insertar primero, segundo, tercero, cuarto, por llegada, y comienzas a poblar el data file. Ese proceso no es eficiente. Trabaja bien, sí, si tienes menos de 1 millón de registros, es lo mejor. Pero si tienes arriba de 1 millón de registros, ¿no? Como te decía, en esas tablas de bancos manejas 350, 400 millones de registros. Ahí aplica, ¿qué cosa? Una tabla particionada. Una tabla particionada. Entonces, vamos a enfocarnos a crear esa tabla particionada. Preguntas sobre esto, pregunta, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, la pregunta de Brian es, ¿se puede elegir el atributo para saber dónde dirigir el dato? Claro. Tú estableces tu lógica de almacenamiento. Tú eliges el campo que va a contener el dato que determinará a qué segmento, en qué partición guardará el registro. Todo ese tema tú lo manejas. ¿Ya? Todo eso depende de cómo lo definas, ¿no? Ahora vamos a crear un ejemplo básico para poder crear esto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, mira. Ya listo. Entonces, seguimos con la guía, ¿ya? En la guía. Ya en la guía me voy a la parte de tablas particionadas.
Y yo te comentaba que, la ventaja de la tabla particionada es que guarda la información en distintas particiones. Mira, cuando las empresas son bastante grandes, ya, bastante grandes, ya, entonces crean partición. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en una empresa global, no país, sino global. Por ejemplo, Kimberly Clark, por ejemplo, Nestlé, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay empresas globales, tienen operaciones en todos los continentes. Entonces, en esos casos, lo que se hacen, inclusive, cada partición corresponde a discos independientes. O sea, una tabla guarda esa información en varios discos por un tema de eficiencia. Entonces, mira, para este escenario, yo voy a crear un table space para los comprobantes de Asia, un table space para los comprobantes de Europa, uno para América Latina y un para otros. ¿Ya? Entonces aquí voy a crear estos table space. Permíteme un segundo. Zonas de almacenamiento. Entonces aquí voy a crear estos table space. Asia, Europa, América Latina y otros. Ahí va. Listo. ¿Qué es lo que vemos acá? Mira, cuando yo refresco, acá tengo un table space, una zona de almacenamiento para los comprobantes de América Latina, una zona de almacenamiento para los de Asia, una zona para los de Europa y una zona de almacenamiento para otros. Cada una de estas zonas de almacenamiento tienen 100 megas, está al 0%. ¿Ya? Bien, listo. Hasta ahí no hay problema, solamente zonas de almacenamiento. Seguimos. Ahora voy a crear la tabla particionada, esa que te he estado indicando que es lo más eficiente para alto volumen de información. Acá vamos a crearlo. Vamos a explicar ya. Funcionalmente creo que ya lo has entendido, o sea, cómo guardas información en una tabla particionada, pero ahora vamos a ver ya la parte práctica, cómo creo la tabla. Mira, el comando para crear la tabla es todo, sino que lo estoy partiendo en 3 zonas para efectos didácticos. Esta de acá es una tabla ventas. Una tabla ventas que tiene 3 campos, ID, origen y fecha. 3 campos, como una tabla normal. Pero la tabla no queda ahí, la tabla es todo. Entonces digo, esta tabla es una tabla particionada. Ya sabes qué es partición, guarda la información en zonas distintas, de acuerdo a un criterio. Entonces le digo, esta es una tabla particionada en base a una lista de valores. Yo, en el gráfico, yo te mencionaba que había un campo pivot. Permíteme. Mira, en el gráfico te decía, acá hay un campo pivot que va a determinar dónde vas a guardar la información. Guardas acá o guardas acá. Estamos. Hay un campo pivot. Entonces, de igual manera, aquí, en nuestro caso, yo le digo, el campo origen es el que va a determinar dónde se va a guardar el registro. El campo origen. Se puede guardar en Asia, perdón. Ese campo origen tiene una serie de valores, unos textos predefinidos. Entonces, origen, por ejemplo acá, yo explico en un momento las particiones, va a contener los siguientes textos: Asia, Europa y América Latina. Dependiendo el contenido, el texto que contenga origen, va a determinar dónde se va a guardar. En una partición de América Latina, la partición de comprobantes para Europa, la partición de comprobantes para Asia, ¿de acuerdo? Ahora, yo en la parte gráfica yo te decía, tienes la tabla, pero hay una serie de particiones. Bien, acá creo las particiones, mira. Las particiones son estructuras físicas, donde se va a guardar aquellos registros que cumplen con la condición. Cuando la tabla es regular, todo lo guardas junto, pero una tabla particionada por ejemplo, planteo el caso en empresas grandes. Este registro corresponde a Europa, se va a la partición que está en el disco K. Este comprobante proviene de Asia, se va a la partición que está en el disco L, inclusive discos distintos, cuando los volúmenes son temas corporativos, los volúmenes de información bastante grandes, ya, tienes que entrar en ese ambiente. Bien, entonces acá creo la partición. Partición ventas Asia,
Y acá se van a guardar todos aquellos registros cuyo origen sea Asia. Y está direccionado al Table Space Asia que he creado previamente. Lo mismo para los registros de Europa. Deben de tener, se caracterizan porque en el campo origen tienen el texto Europa, ¿sí? Y se direccionan al TBS Europa, que es una partición que hemos creado hace un momento. Un Table Space. Lo mismo para América Latina. Y en el caso que no sea el comprobante proveniente de Asia, Europa o América Latina, se va a guardar en esta partición. Mira, todo esto es la creación de la tabla. Todo esto. Mira, ahí va. Listo. Ya lo creé. Pregunta, la tabla particionada que le he creado, bueno, el código también tú lo tienes, tiene una consulta especial. De primera instancia, no, mira, ve, select, asterisco, from, esto se llama, esto es ventas. Claro, la tabla todavía está vacía, ¿no? La tabla aún está vacía. Ahí está. Ahí está. ID, origen y fecha. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a insertar registros para que veas cómo distribuye la información, ¿ya? Estoy en el punto 8. Punto 8. Mira, o sea, ¿cuál es la virtud? La virtud que tiene esta tabla. Que él, de acuerdo a un criterio, almacena la información en una zona de almacenamiento o en otra zona de almacenamiento. En este caso, mira, yo voy a insertar comprobantes que corresponden a Asia. Voy a insertar 100.000 comprobantes de Asia. Ojo, mira, acá, en teoría, ¿dónde se debe almacenar? Acá, en TBC Asia, aquí. ¿Qué porcentaje tiene actualmente? 0%. Entonces, cuando yo inserte esto, si dice lo que es, que él almacena los registros direccionándolo a registros con ciertas características hacia un table space específico, esto se debería llenar de Asia. Mira, vamos a ver. Y acá le estoy insertando 100.000 registros. Asia, ¿ya? Vamos a ver ahí. Listo. A ver, vamos a ver si se ve algo, ¿ya? Voy a refrescar acá. 3%, poquito. Vamos a meterle 1.000.000 más, ¿ya? 1.000.000 de registros más. 1.000.000 lo estoy enviando, va a demorar un poquito más. Le estoy insertando 1.000.000 de registros que corresponden a Asia. Vamos a ver acá. Refresco. Ahí lo ves, mira. TBC Asia, porcentaje de poblamiento 28%. TBC Europa, 0%. TBC América Latina, 0%. Te darás cuenta aquí, no lo estoy señalando acá, mira, ahí va a estar, ahí, que al insertar comprobantes de Asia, él direcciona hacia esa partición, es decir, ya en esa zona vas a encontrar solo comprobantes de Asia. El criterio es bien sencillo. Si tú tienes, o en una base de datos tienes que tener orden. Orden. Claro, ese es un concepto que normalmente no lo utilizas. Simplemente creas las tablas, llenas las tablas. No, debe haber orden. Porque cuando tú tienes las cosas ordenadas, el acceso es más rápido por ubicar la información. Acá lo que estamos haciendo es ordenando los registros de acuerdo a ciertos criterios. Aquí, como ves, acabo de insertar comprobantes de Asia y están poblando el table space de Asia. Ahora mira, voy a insertar acá 2 millones, ¿ya? 2 millones de comprobantes de Europa. Vamos a ver qué pasa acá. Y debería direccionarse hacia el TBS Europa. Vamos a ver. Acá está, mira. Acá, TBS Europa, que es el contiguo, está en 0%. Voy a refrescar. Acá está, mira. Asia, 28%. Europa, 56%. ¿Te das cuenta cómo se ha direccionado la grabación de los registros a determinadas zonas de almacenamiento? Entonces, cuando yo entro a buscar en Europa, información va a ser más rápido. En un momento lo vamos a plantear. Mira, ya con esto, un poco para ir cerrando esta parte. Mira, permíteme. Y con esto ya, a ver, ya mira. Por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, la información está en un table space Asia. Ahí está la información. Digamos que esto pesa 100 megas. También la información puede estar en TBS Europa, en la zona de almacenamiento de Europa,
que tiene un tamaño de 100 megas. También hay un TBS Asia. Y tienes un TV. Esos table space son los que he creado, otros. Esos son los que he creado. Cada uno tiene 100 megas. Entonces, si tú utilizas un select normal, select, asterisco, from, ya, esta es la tabla ventas, ya, where, ID igual a 45, por ejemplo, and, origen igual a Asia. Mira, si yo genero esta consulta, así como está, ese es un select simple. Y ese select simple lo va a obligar a él a buscará por acá, buscará por acá, buscará por acá, buscará por acá. Ese es un select simple. Ese select trabaja normalmente con tablas estándares o regulares. Pero con una tabla particionada no habrá un select especial que sea más eficiente. Ya, sí hay. Y con eso ya vamos cerrando. Sí hay. Mira, tenemos acá, ya, punto 9. Ya cuando tú trabajas con tablas particionadas se te amplía la sentencia, mira. Este select es un select normal. Este select asterisco from ventas, hace un barrido en todas las particiones. En cambio, mira, acá tienes un select partition. Select partition. Ya, ese es un select propio del Oracle, que trabaja con tablas particionadas. Y acá te dice, quiero mostrar todas las ventas de Asia. Mira. Y este select partition es más eficiente porque se va de frente a esa partición. En cambio, el anterior, select asterisco from ventas, barre en todo. Aquí no, acá va a esa partición. Esto de acá, partición de Europa, también se va a esa partición, específicamente. Estamos. Ahí tenemos la tabla particionada, ¿no? La tabla, es una única tabla que se guarda en varios table space. TBC Asia, Europa, América Latina y otros. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Preguntas? El criterio es bien sencillo en base de datos. Mientras tengas la información más ordenada, y para eso tienes que utilizar recursos de diseño de base de datos Oracle para poder ordenar, el acceso va a ser más rápido. Porque el gran problema que se tiene en base de datos en estos escenarios es el acceso. Permíteme, voy a borrar. Hace un momento nosotros hemos particionado por continente, ¿no? Por ahí tú tenías un TBS Asia, por ejemplo. O tenías un TBS, por ejemplo, América Latina. Por otro lado, yo te decía, el orden, mientras la información la tengas más ordenada, es mejor. Mira, entonces digo, tú también podrías crear aquí un table space Perú para guardar aquí los comprobantes de Perú. Un table space Colombia. Igual, comprobantes de Colombia, por países, ¿no? Entonces ya, cuando tú insertas un registro, de América Latina, entra de Perú, acá se guarda. Entonces tu universo de consulta es mucho más específico. Y mira que acá yo estoy particionando a 2 niveles. Primer nivel, continente. Segundo nivel, país. Estas tablas te permiten particionar, segmentar hasta en 15 niveles. O sea, un nivel es decir, 15 niveles ya te permite clasificar al detalle, ¿no? Y como siempre, mientras más ordenada esté la data, su acceso va a ser mucho más rápido. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Listo, ya. Entonces, hemos visto hoy día 2 temas, ¿no? La creación de los table space o zonas de almacenamiento y la creación de tablas particionadas, que son estructuras de almacenamiento
para aquellas tablas que manejan más de 1 millón de registros. Si hay una empresa que maneja Oracle y tiene tablas del orden de los 10, 20, 30 millones de registros y no trabaja con tablas particionadas, esa es una muestra de que ese DBA no se está preocupando por la performance. No se está preocupando por la performance. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, yo hasta aquí voy a desarrollar el seminario, ¿de acuerdo? No ha venido mucha gente hoy día. Ya, normalmente tenemos 70 personas, 50 personas, hoy han venido bastante menos, mucho menos. Bueno, entonces nosotros, además te quería quitar 2 minutos más, ya. Nosotros dictamos cursos Oracle, como sabes. Estamos lanzando un paquete, en este mes, un paquete navideño, que comprende 3 cursos. Oracle desde cero, que son los fundamentos de Oracle, administración de base de datos Oracle y backup y recovery Oracle, ¿ya? Cada curso es de 20 horas, 60 horas. El costo normal por los 3 cursos como módulo es de $150. El costo normal, $150, ¿ya? Cada costo, en realidad los más baratos del mercado, ¿no? Los cursos los desarrollamos con transmisión en línea, como lo estamos haciendo ahora. En tu máquina, te enviamos el software para que tengas el Oracle y podamos desarrollar las clases en paralelo. Esto se desarrolla como un taller, ¿no? Hay mucha más interactividad, lógicamente, en una clase normal, ¿no? Pero, mira, el costo de los 3 cursos es de $150, que ya me parece un costo muy, 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 muy competitivo. Demasiado. Pero hay una promoción, no está acá, pero hay una promoción en donde tú puedes acceder, por el costo de $150, acceden 2 personas a los 3 cursos. Repito, por el costo de $150, acceden 2 personas a los 3 cursos. Los cursos todos los meses se lanzan. Son 4 cursos que lanzamos, pero todos los meses se lanzan. Entonces tú podrías llevar este mes uno, el siguiente mes otro y el subsiguiente otro. O podrías llevar, depende de tu disponibilidad. Depende de tu disponibilidad. Este curso Oracle desde cero, esta es nuestra página, talleresoracle.com. Ya, te comparto la página. Ya, te comparto la página. Permíteme un segundo. Ya, te decía. Acabo de enviar la página. Acá tú puedes encontrar el temario, ¿no? Todos los temas que tratan de cada curso. En el caso de Oracle desde cero o Fundamentos de Oracle, que es el primer curso, tiene un horario de lunes y miércoles, de 8 a 22:30. De 8 de la noche a 10:30 de la noche. Son 8 sesiones de 2.5 horas cada una. Son 20 horas en total. Se te entrega certificado, se te entrega separatas, las guías de clase, ¿ya? Y cada clase, si bien, por ejemplo, van a haber 8 sesiones con el profesor, así como ahora, pactamos 1 hora, yo estoy presente y se desarrolla la clase durante las 2 horas y media, pero cada clase se graba y se entrega al siguiente día para efectos de repaso o porque por algún motivo no puedes estar presente en una u otra clase, con eso se te apoya. Cada clase se van desarrollando talleres. O sea, se evalúa en base a los talleres que se van dejando, ¿no? Cada taller son 7 talleres. Cada curso son 7 talleres que comprenden los temas que se desarrollan en el syllabus. Listo. Los métodos de pago, donde estés, ya, nosotros puedes pagarlo en la misma página web. Tenemos acá un convenio con Visa. Puedes hacer, si estás en el Perú, por transferencia bancaria. Pues algunos chicos prefieren enviarlo por Western Union, ahí coordinamos, o puedes hacerlo por el mismo PayPal. Puedes hacerlo por el mismo PayPal, acá en la página web. Acá mismo está el proceso de inscripción. Si efectúas el pago, nos envías el voucher ya a este correo y validamos e inmediatamente te damos los links de acceso.
No te olvides, empezamos este miércoles, pasado mañana, con el primer curso de fundamentos. El, 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 te decía, el certificado acá, lo que se está desarrollando es un taller de administrador de base de datos Oracle. El certificado sale como administrador de base de datos Oracle. O sea, un certificado al tercer curso, pero por cada curso se va lanzando también independientemente un certificado. Un certificado de fundamentos, un certificado de BD Oracle, de administrador Oracle, y un certificado de backup y restore más tuning. Y al final, un certificado como administrador de base de datos. Oracle. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que te quería decir. Espero que te haya gustado esta hora en que hemos estado juntos con estos temas y será hasta una próxima oportunidad. Si no nos vemos, que pases una muy bonita Navidad. Y si te animas a llevar nuestros cursos, pues nos vemos en clase. Cuídense. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Nos vemos, Viviana. Cuídate. Nos vemos, Brian. Bien. Vamos a cerrar la clase. Felices noches.